Ok, ahora sí, ¿no? Se escucha. Jai Shri Prabhupada ki jai, Shri Bhaktivinoda Thakur ki jai, todos los devotos, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Vamos a esperar que la conexión se mantenga bien. So, vamos directamente al texto. Estamos en Nishchaya, es confianza. Y hemos tratado anteriormente. Bhaktivinoda Thakur empieza con una cita: Agyascha Shradadascha, que las personas ignorantes y sin fe dudan de las escrituras reveladas, no alcanzan la conciencia de Dios, caen. Para el alma dudosa no hay felicidad ni en este mundo ni en el próximo. Y como leemos en el texto que viene ahora, se trata principalmente del punto de aceptar los Vedas como autoridad para obtener conocimiento que está más allá de la percepción material, que es chinta, ¿no? Más allá de la capacidad mental, de los sentidos que hay, como creo que hemos comentado, en el mundo material. No todo lo que existe podemos percibir. Hay cosas sutiles que están más allá de nuestro alcance de los sentidos, incluso de mente, pero es como los mismos pensamientos. Cada uno de nosotros estamos pensando y nadie puede ver los pensamientos de los. Vamos a sacarlos fuera con palabras o con actos. Entonces él argumenta de esa manera y dice que lo primero es que las escrituras védicas son la única autoridad. Y eso se refiere a esas realidades que están más allá de nuestros sentidos y de nuestra mente. Dice, todo lo que existe en este mundo se puede dividir en dos categorías: lo que es concebible y lo que es inconcebible. Todo lo que pertenece a la naturaleza material es concebible porque lo podemos percibir, y la naturaleza espiritual es inconcebible porque no es percibible por el fondo de conocimiento. Porque tenemos estos son los 5 sentidos para adquirir conocimiento, ¿no? Tenemos los ojos, los oídos, la lengua y la piel, el tacto, y estamos experimentando el mundo a través de estos sentidos. Cuando todavía no estamos muy desarrollados física o mentalmente, como un bebé, una criatura muy pequeña, podemos observar cómo experimenta el mundo. Es a través de la lengua. O sea, todo se pone en la boca. A ver, ¿qué es? Y cuando es algo desagradable, lo deja enseguida. O sea, así va distinguiendo que no todo es lo mismo, no todo se puede comer. Y a veces los padres un poco desesperados porque se pone cualquier cosa en la boca, ¿no? Hay que vigilar. Mi madre me contó, no recuerdo, que yo solía ponerme alfileres en la boca. Pues no es una buena idea. Realmente tragan. En fin, entonces está claro que lo que podemos percibir con esos sentidos, ¿vale? Eso es concebible, y lo otro que está más allá es inconcebible. Por lo tanto, y eso es la conclusión, pratyaksha, que es la percepción directa, no tiene acceso
a lo que es inconcebible. Y por lo tanto tampoco se puede argumentar sobre algo que es inconcebible, ¿no? Y ahí viene este verso, es conocido, Achintya Kalu Yabhava, Natang Startna Yojayet, cualquier cosa trascendental, no se puede conocer los mundanos. Y no hay que ni intentarlo. Prakritya param tat achintyasya lakshanam. Entonces, para conocer la naturaleza inconcebible, dice que la autorrealización es el único medio. Entonces, pero, y ahí está el problema, que la autorrealización para la gente en general, para la mayoría de las personas, es muy difícil. No, lo vemos, hoy día tú hablas de estos temas y simplemente no hay interés, que no me interesa, porque que saco de esto para disfrutar de la vida, ¿no? Que hay poca cosa o casi nada. Más bien al revés, cuando se habla de la autorrealización, automáticamente hablamos de cosas que no se deben hacer porque son obstáculos a la autorrealización. Entonces esto no le gusta, para la mayoría de las personas no les gusta eso. Por lo tanto, y ahora viene esto lo que hemos tenido al final, otra vez, cita del Chaitanya Charitamrita, estos versos, habla Sanatana Goswami sobre la misericordia de Krishna en la forma de Vyasadeva, nos da la literatura védica. Y vamos a leer otra vez, estos los últimos que hemos tenido, estos versos, la traducción, que es Madhya Lila, capítulo 20, a partir del verso 122. El alma condicional no puede revivir su conciencia de Krishna por su propio esfuerzo, pero por misericordia sin causa el Señor Krishna compiló la literatura védica y sus suplementos, los Puranas. Eso es Vyasadeva. Las literaturas védicas proporcionan información sobre la relación eterna del ser viviente con Krishna, que se llama Sambandha. El entendimiento del ser viviente de esta relación y actuar en consecuencia se llama Abhideya. Y al final regresar al hogar y vuelta a Dios es el objetivo, la meta última de la vida, se llama Prayojana. El servicio devocional, es decir, la actividad sensorial para la satisfacción del ser, se llama Abhideya porque puede desarrollar el amor original por Dios, que es la meta de la vida. Esta meta es el interés supremo y la mayor riqueza de la entidad viviente. Así alcanza la plataforma del servicio amoroso trascendental al Señor. Y ahora seguimos con un texto nuevo. Para reconocer la naturaleza inconcebible debemos aceptar únicamente la autoridad védica. Hay otra consideración a este respecto. El conocimiento védico recibido a través de la Guru Parampara se llama Amnyaya. Amnaya. Hay que ponerse esa palabra en el diccionario varias veces. A veces puedo recordar qué significa. Básicamente significa conocimiento que viene de la literatura védica, de los Vedas. Hay muchos temas en los Vedas y hay varias instrucciones para diferentes personas con sus cualificaciones. Lo hemos mencionado, por ejemplo, los Puranas, hay 18, y según las gunas de la naturaleza material, Tamaguna, Rajaguna, Sattvaguna, estas Puranas están divididas. Quiere decir que hay instrucciones incluso para personas en Tamaguna, aunque es literatura védica, pero en ese tipo de literatura no hablará mucho del servicio devocional o de algo muy trascendental. Simplemente son enseñanzas para elevar poco a poco personas que están básicamente descualificadas.
Luego hay 6 Puranas para los que están en Rajaguna predominantemente. Y al final hay 6 que es para Sattvaguna. Y cuando, por ejemplo, si ahora prestamos atención, cuando vemos alguna cita que Prabhupada de los Puranas, em, son uno de estos 6 en Sattvaguna, por lo general, la mayoría. Como Padma Purana, Vishnu Purana, Brihadaranyaka Purana, etc. So, entre todas las cualificaciones, pues hay esos diferentes, Tama, Raja, Sattva. La cualificación para la vida devocional es la más elevada. Por la fuerza de su servicio devocional, los Mahajanas anteriores, estos dos, Brahma, Shiva, Narada, Prahlad, Janaka, Bhishma, Shukadeva Goswami, Kapila, etc. Estos han despertado a la autorrealización y por consiguiente han escrito por separado instrucciones para el servicio devocional tal como se mencionan en los Vedas. Por lo tanto, las declaraciones védicas comprobadas por los Mahajanas anteriores, relacionadas con las cualificaciones para la devoción, se denominan amnaya. Ahí está la palabra otra vez. Y es necesario aprenderlas. A ver, es imposible penetrar en la naturaleza inconcebible sin recibir la plena misericordia del Maestro espiritual. La instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu a este respecto se da en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 127 a 136. Vamos aquí una pequeña pausa. Si hay algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora, porque de ahora viene una historia, todas esos versos que son casi 10 versos, y hay algunos significados en 2 o 3 de estos versos. O sea, va a ser el mismo tema, pero ya diferente. Ok, como no hay... hay ahí rápidamente una manita. Alma. ¿Puede hablar un poco de cuál es la misericordia del maestro espiritual? No lo Porque hay sé. gente que lee los libros de Prabhupada Ya. y, Sí, claro. y aceptan a Prabhupada como su gurú, pero luego Mm. no buscan un gurú. Entonces, Eso ya es complicado, es muy complicado. o sea, ¿cuál sería la misericordia que ¿Cuál es la al misericordia? Es gurú? como la misericordia, también podemos simultáneamente incluir la misericordia de Krishna. ¿Qué significa, no? Porque muchas veces la gente viene, dame su misericordia. Y digo, a ver. Srila Prabhupada da un ejemplo. El ejemplo es el sol. El sol está normalmente está en el cielo brillando, dando su luz, y depende un poco de nuestra situación si podemos recibir y aprovechar los rayos del sol o no. Por ejemplo, van a haber causas externas que lo impiden, como por ejemplo nubes o la noche, pero también puede haber situaciones que hemos provocado básicamente nosotros mismos. Por ejemplo, si nos encerramos en, en un sitio, en una casa, y cerramos las ventanas con, ¿cómo se llama? Persianas o, ¿cómo se llama? Hay las palabras. Cortinas, ¿no? De alguna manera, o nos ponemos debajo una manta, nos escondemos. Entonces, el sol puede estar brillando, pero nosotros no recibimos esos rayos porque nos hemos alejado, ¿no? del sol. O simplemente la espalda. Eso también, ¿no? Si uno da la espalda al sol, verá delante su propia sombra. Um,
y no es lo que, o sea, normalmente la idea es que sí, uno recibe directamente el beneficio de los rayos solares. Total, que se dice que la misericordia de Krishna, la misericordia espiritual, están disponibles siempre, 24 horas, 7 días, o sea, constantemente, pero depende de cada uno si es capaz de recibir y aprovechar esa misericordia. Otro ejemplo que se da son los rayos, no rayos, no, las ondas que están en el aire, que vienen de una estación de radio, por ejemplo, o televisión, lo que sea, internet, sin otro receptor, que en este caso es una computadora, un ordenador, o puede ser una radio misma, un televisor, están afinados para captar la señal, ¿no? Tendremos una imagen, tenemos sonido, podemos recibir lo que está en el aire, otra persona al lado que no tiene, o el vecino, por ejemplo, ¿no? Que no tiene un aparato, para un receptor, pues no puede captar estas mismas ondas que están disponibles así para todos. O sea, depende un poco de nosotros de poder recibir o no recibir. ¿Cómo se manifiesta la misericordia? Pues una misericordia, por ejemplo, hemos leído que Sri Krishna, por su misericordia, compiló la literatura védica. La literatura védica en sí ya es como una manifestación de la misericordia del Señor, es como Bhagavad Gita. O en un sentido, cualquier escritura revelada o de otra tradición, porque finalmente viene todo del Supremo, que da a diferentes personas en diferentes tiempos, diferentes culturas, circunstancias, conocimiento del más allá o de la trascendencia, ¿no? De algo que está más allá de la naturaleza material. Y depende de nosotros si podemos aprovecharlo o no, si hacemos caso, si escuchamos con atención, o por ejemplo, uno puede también estar en una, por ejemplo, una charla sobre el Srimad Bhagavatam y la mente está en otra parte, simplemente, ¿no? Está el sonido en el aire, todo el mundo escucha, o sea, todo el mundo oye, no todo el mundo escucha. En inglés por lo menos tenemos esa diferencia, creo que en español también. You hear, but you don't listen, ¿no? Uno oye, pero no escucha. Entonces, sí, uno puede, viene la onda, llega hasta ahí, hasta el oído, pero realmente no entra o no lo dejamos entrar. O si entra, como se dice, entra aquí, sale allá. No, no entra en el corazón. No lo, sí, no lo sabemos aprovechar. Entonces, en ese sentido hay que entender, creo que la misericordia, que no es que simplemente poniendo como la mano encima, ¿no?, de una cabeza, como a veces piensa la gente, o alguien que pone el dedo aquí, el pulgar, y la persona, ¡ah! Y parece que ahora está iluminada o algo así. Bueno, hay vídeos así, ¿eh? Si lo queréis buscar, del Vishwananda eh, bueno, sin más detalles, hace esto con algunas personas y la gente no sé, se cree que ahora ha recibido la misericordia. Pues esto, según nuestra comprensión, no es lo que entendemos como la misericordia del Señor o la misericordia del Maestro Espiritual. ¿Está bien así? Más o menos. ¿Ok? ¿Vale? Algo más, si no, seguimos ahora con la historia que Chaitanya Mahaprabhu cuenta. Él dice, hablando a Sanatan Goswami, puede darte la siguiente parábola. A ver, yo tenía que mirar, ¿sí?, escuchar muchas veces, ¿qué es una parábola? A ver, Mahao debe serlo, universitario, que da muchas parábolas a sus estudiantes. Bueno, la parábola son dos cosas. Una en matemática, es una figura matemática, pero en la figura como de cuento religiosa es lo que Jesús ocupaba para explicar de forma más sencilla
una idea a través de una enseñanza. Es similar un poco a lo que se ocupa con los niños y las fábulas. Porque Pues bien, la otra parábola es la de ya. matemáticas, pero no creo que se refiera a esa. No, 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 eso es la otra. O sea, lo que yo tengo, claro, Internet nos da, el Google Guru es muy experto, nos da la siguiente definición, creo que es muy acertada. Una parábola es una narración breve y ficticia que utiliza elementos simbólicos y alegóricos para transmitir una enseñanza moral o espiritual. Bien, ¿no? O sea, se puede quejar uno, ¿eh? Este gurú, o sea, hay mucha historia ahí, ¿eh? Aunque está el lado oscuro, hay también el gurú falso, o gurús falsos, hay muchos, ¿no? Muchos putanas. Putana es el símbolo del gurú falso. Quiere dar pecho, pero en realidad veneno. Pero está bien. Ahora viene la parábola. En cierta ocasión, un sabio a casa de un hombre pobre y al ver sus sufrimientos le hizo la siguiente pregunta. Preguntó, ¿por qué sufres? Tu padre era muy rico, pero murió lejos de aquí sin llegar a descubrirte su riqueza. Esto, ahí se empieza. Ahora, hay un significado de Srila Prabhupada. A veces, porque estamos sufriendo o porque queremos conocer el futuro, visitamos a un astrólogo o quiromante. En la vida condicionada, la entidad viviente sufre siempre las tres miserias de la existencia acerca de su posición. Sanatana Goswami, por ejemplo, acudió a la Suprema de Dios, Sri Chaitanya Mahaprabhu, para preguntarle por qué sufría. Esa es la posición de todas las almas condicionadas. Estamos sufriendo constantemente y de modo natural la persona inteligente se vuelve inquisitiva. Esa posición denomina Brahma Jigyasa, Atato Brahma Jigyasa, Vedanta Sutra 1.1.1. Brahma en este contexto se refiere a las escrituras védicas. Para saber la causa de los constantes sufrimientos del alma condicionada, debemos consultar las escrituras védicas. Las escrituras védicas tienen por objetivo liberar al alma condicionada de los sufrimientos de la existencia material. En este capítulo es muy instructiva la historia del astrólogo Sarvagya y el hombre pobre. Sarvagya, muy simple, un compuesto sánscrito. Sarva significa todo y Gya significa saber. O sea, este es el Sarvagya que sabe todo. Ok, vamos a seguir. Del mismo modo que las palabras del astrólogo Sarvagya informaron al hombre pobre de su tesoro, las escrituras védicas nos aconsejan acerca de la conciencia de Krishna. Cuando somos inquisitivos y deseamos saber por qué sufrimos en la existencia material. El hombre pobre con el tesoro. Del mismo modo, las escrituras védicas nos indican que nuestra verdadera relación es con Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y ahora vamos a ver un significado de Srila Prabhupada y luego uno más. En la Bhagavad Gita 7.26, Sri Krishna dice, Vedaham samatitani vartamanani charjuna Bhavishyani chabutani mam tu veda nakashana. O Arjuna, como suprema personalidad de Dios, yo conozco todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que aún están por venir. También conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce.
Krishna, por lo tanto, conoce la causa del sufrimiento del alma condicionada. Por esa razón, él desciende de su posición original para instruir a las almas condicionadas e informarles acerca del olvido de su relación con Krishna. Krishna se manifiesta en sus relaciones de Vrindavan y en la batalla de Kurukshetra, de manera que la gente pueda sentirse atraída por él e ir de regreso al hogar de Buda. En la Bhagavad Gita, Krishna dice también que él es el propietario de todos los universos, el disfrutador de todo lo que existe y el amigo de todos. Bhaktaram Yagyatapasam Sarva Loka Maheshwaram. Si revivimos nuestra íntima relación original con Krishna, nos veremos aliviados de nuestros sufrimientos en el mundo material. Todos estamos tratando de poner remedio a los sufrimientos de la existencia material, pero no podremos resolver los problemas básicos mientras no establezcamos una relación íntima con Krishna. Ok, pequeña pregunta. ¿Cuáles son estos sufrimientos de la existencia material que no podremos resolver los problemas básicos? ¿Qué son esos problemas básicos? Porque obviamente uno puede argumentar que con el avance que tenemos, avance científico, en la medicina, etcétera, estamos aliviando, estamos remediando muchos sufrimientos en muchos aspectos, ¿no? de las sociedades actuales, por ejemplo. Pero no podremos resolver los problemas básicos. ¿Y cómo y por qué se podrán resolver? Sí, resolver cuando se establece una relación íntima con Krishna. So, ¿Se refiere a la vejez y la muerte, las no hay enfermedades? respuesta. ¿Se me oye? Esos son dos, hay dos más, sí. Sí, sí, Nacimiento, vejez, sí, enfermedad y muerte, ¿no? eso es, exacto. Esos son los cuatro problemas básicos que no tienen solución, aunque haya el avance todavía inimaginable que pueda haber en un futuro. Incluso los semidioses no tienen remedio para eso. Sí, eso es el problema. Seguimos con el texto. El hombre pobre tuvo así noticia de la existencia del tesoro de su padre, pero solo con ese conocimiento el tesoro aún no era suyo. Por esa razón, el astrólogo tuvo que informarle de los medios para encontrarlo realmente. Eso también es interesante, que quizás uno puede tener alguna información espiritual, pero solo con el conocimiento uno no puede acceder al tesoro. Medios para encontrarlo. Entonces vamos a ver qué significa eso. El astrólogo dijo, o sea, eso es la diferencia entre el conocimiento teórico y el conocimiento aplicado, ¿no? Jnana y Vijnana. El astrólogo dijo, el tesoro está en ese lugar, pero si cavas hacia el sur, te atacamos y no encontrarás tu tesoro. Por el oeste hay un fantasma. Si cavas por ese lado, te creará tantos trastornos que tus manos ni siquiera tocarán el tesoro. Si cavas por el norte, una gran serpiente negra te devorará mientras intentas desenterrar el tesoro. Sin embargo, por el este, bastará con que remuevas un poco de tierra para que tus manos toquen inmediatamente la vasija del tesoro. Y ahora sí tenemos un significado largo de Srila Prabhupada,
que probablemente va a ser, vamos a terminar con esto, aunque sí, al final hay dos versos más, un verso más para concluir la historia. Ok, que Srila Prabhupada va a explicar estos 4 versos que hablan qué pasa dependiendo en qué dirección uno va a empezar a mover la tierra o desenterrar. All right. Las escrituras védicas y entre ellos los Puranas, en función de la posición del alma condicionada. Esto lo mencionamos, los Puranas. 6 Puranas, principalmente Tamaguna, 6 para Rajaguna y 6 para Sattva. Entonces, estos procesos son Karma Kanda, Jnana Kanda, el proceso del yoga y el proceso del bhakti. 4. Esas 4 direcciones corresponden a cada uno de esos procesos. Karma Kanda se compara a avispas y a quien se refugie en ellos. Jnana Kanda, el proceso especulativo, es como un fantasma que crea trastornos en la mente. Yoga, el proceso místico, se compara a una serpiente negra que devora a la gente mediante el cultivo impersonal de Kaivalya. Sin embargo, si adoptamos el proceso de Bhakti Yoga, obtendremos rápidamente el éxito. En otras palabras, mediante el Bhakti Yoga, las manos tocan el tesoro oculto sin dificultad. Pues no es todo, ahora vamos a entrar en los detalles. El objetivo de todas las escrituras reveladas y de todas las instrucciones védicas es Krishna, como él mismo dice en la Bhagavad Gita 15:15, Vedaischa sarvayer aham eva vedya, puesto que los Vedas ordenan buscar a Krishna y refugiarse en sus pies de loto, y puesto que, aparte del servicio devocional, ningún otro proceso védico nos ayudará en ese empeño, debemos adoptar el proceso del servicio devocional. Siguiendo explica la Bhagavad Gita 18.5.5, solo se considera definitivo el proceso del Bhakti, Bhaktyamam Abhijanati. Esa es la declaración conclusiva de los Vedas, y quien sea sincero en su búsqueda de Krishna, la suprema personalidad de Dios, debe aceptar ese proceso. En relación con esto, o sea, refiriéndose a la parábola de las 4 direcciones, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice lo siguiente. El lado este representa el servicio devocional del Señor Krishna. El sur representa el proceso de actividades fruitivas, Karma Kanda, que culmina en ganancias materiales. El oeste representa Jnana Kanda, el proceso de la especulación mental llamado a veces Siddhi Kanda. El norte representa el método especulativo conocido a veces con el nombre del sistema místico de yoga. Únicamente el lado este, el servicio devocional, nos permite alcanzar el verdadero objetivo de la vida. Al sur están las actividades fruitivas, por las cuales acabamos recibiendo el castigo de Yamaraj. En el sendero de las actividades fruitivas predominan los deseos materiales. Por eso los resultados de ese proceso se comparan a avispas y zánganos. La entidad viviente sufre los picotazos de las avispas y los zánganos de las actividades fruitivas, y de ese modo sufre en la existencia material vida tras vida. Siguiendo ese proceso no es posible liberarse de los deseos materiales. La propensión al disfrute material nunca termina. De ese modo el ciclo de nacimientos y muertos continúa y el alma espiritual sufre perpetuamente. En el quinto canto hay algo parecido
cuando Jada Bharat habla del, ¿cómo se llama? The Forest of Enjoyment, ¿no? El bosque del disfrute. El mundo material se compara a un bosque donde va la entidad viviente como si fuera un comerciante para sacar cosas del bosque para el disfrute. Y una de esas cosas, por ejemplo, es la miel, ¿no? Se encuentra de repente un enjambre, ahí hay miel, pero también hay, en ese caso, abejas, parecido a las avispas. Y si uno intenta sacar la miel, pues te pican. Entonces, sí, se puede tener ese disfrute de algo dulce, muy agradable, muy placentero como la miel, pero simultáneamente hay que aceptar los picatazos que vienen. Eso es también una alegoría, es una comparación. Las actividades fruitivas son así. Por un lado hay un disfrute, por otro lado hay que pagar la factura con un poco de eso, un poco más de sufrimiento. Nada es gratuito. O sea, vamos a continuar. El proceso del yoga místico se compara a una serpiente negra que devora a la entidad viviente y le inyecta veneno. El objetivo final del sistema de yoga es volverse uno con el absoluto. Eso significa poner fin a la propia existencia personal. A veces se considera suicidio espiritual. Pero la existencia individual de la parte integral espiritual de la suprema personalidad de Dios es eterna. La Bhagavad Gita confirma que el alma individual existía en el pasado, existe en el presente y continuará existiendo como ser individual en el futuro. El intento artificial de volverse uno con el absoluto es un intento suicida. No podemos aniquilar nuestra condición natural. A ver, esto. Hay un yaksha, un protector de riquezas, que no permitirá que nadie se lleve las riquezas para disfrutar de ellas. Ese demonio no hará otra cosa que crear problemas. En otras palabras, el devoto no va a depender de sus recursos materiales, sino de la misericordia de la Suprema Personalidad. Hemos vuelto a la vida. ¿Se ha escuchado todo hasta este punto? No, no. Ok. ¿Cuándo terminó? ¿Cuál es lo último que se escuchó? O se oyó. ¿Alguien recuerda? Si no, empezamos de nuevo. Hablaba de depender de Krishna. Depender de Krishna. Ajá. Ok. El yaksha, eso sí, hemos hablado del yaksha. Vamos a repetir. O sea, eso se refiere a las actividades fruitivas. Porque hay un yaksha, un protector de riquezas, que no permitirá que nadie se lleve las riquezas para disfrutar de ellas. Ese demonio no hará otra cosa que crear problemas. En otras palabras, el devoto no va a depender de sus recursos materiales, sino de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, que es quien puede dar verdadera protección. O sea, esto se refiere a, sí, la persona que piensa que tener una cuenta bancaria y tener un seguro de vida o cualquier otro arreglo que se hace para proteger la propia situación material, para que no haya algún alcance, que no venga algún desastre, pues uno hace tantas, ¿cómo se dice? Arreglos para prevenir, ¿no?, las cosas que pueden ir mal. Pero no hay, en realidad, esto al final no da protección y eso va a fracasar. Por eso el devoto no va a depender de estos recursos materiales, sino de la misericordia de Krishna. Y esa confianza, que también Nishchaya significa confianza, se llama Rakshishyatiti Vishvasa.
O sea, Raksha significa proteger. Rakshashatiti es el futuro de la tercera persona. Él me va a proteger, literalmente, y Vishvasa es convicción. Shraddha, la fe, la convicción que sí, Krishna me va a proteger, pase lo que pase. O sea, la persona que nos muestra esto al extremo es Bali Maharaj, que en realidad está desprovisto de todos los recursos materiales porque Vamanadeva le quita todo. Hasta el final tiene que dar la cabeza para que ponga el tercer paso porque no hay nada más, ya se ha quedado con todo el universo entero. Y aún así no vacila en rendirse a Vamanadeva y con esa convicción, Rakshashatite, él me va a proteger. Aunque todos los demás, como Prabhupada explica en uno de los significados, le rechazaron, la familia, los amigos, el maestro espiritual, su pracharya. O sea, prácticamente se queda al final solo, pero tiene Vamana. Entonces, eso le basta y no vacila en su decisión de entregarse por completo a Atmanivedana. So, Avashya Rakshibe Krishna Vishvasa Palana. El alma entregada debe aceptar el hecho de que su verdadero protector es Krishna, no los bienes materiales que haya adquirido. Bhagavatam, segundo canto, al principio, primer capítulo, estos se llaman los soldados falibles, ¿no? También el verso Shukadeva Goswami habla de esto, que las personas materialistas por lo general confían que su familia, especialmente el esposo, la esposa, los hijos, amigos, etcétera, el Estado, las personas que están ahí para protegerme. Pero no, ellos mismos son falibles, que van a también desaparecer, la muerte se lo lleva. Entonces nadie puede proteger a nadie al final, a menos, por eso como es Rake Krishna Mare Krishna Rakeke, ¿no? A quien Krishna quiere proteger, nadie puede matar. Y cuando Krishna quiere matar a alguien, nadie lo puede proteger. Y como Krishna dice en Bhagavad Gita, yo soy el tiempo que destruye todo. O sea, al final el tiempo se va a llevar a todos y a cada uno, y no hay nadie por impedir o puede proteger a la persona. Akshay Baladeva. Hare Krishna Maharaj, reverencias. Hare Krishna. ¿Cómo anda? Sí, el tema de depender de Krishna y que Krishna es el que controle, que Krishna es el que hace, o sea, el tema de la contextualización de eso, ¿no? Quería, si podía hablar un poco, porque hay por ejemplo, no sé, tenés un problema de salud y tenés que ir al médico. Está bien, hay que depender de Krishna, pero hay que actuar, hay que ser proactivo y hay que cumplir con el deber que uno tiene también. Sí. Porque he visto miles de situaciones donde los devotos descontextualizan eso y utilizan esta afirmación, que es muy buena, para no hacerse cargo de su deber. ¿Se entiende lo que Eso es un tema que no es, o sea, recurrente, podría decir, porque esto lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces, muchas veces. Esto es una mala comprensión de esa idea de depender de Krishna. En realidad es como Prabhupada diría, uno es un sinvergüenza, porque lo deja en manos de Krishna para que Krishna haga el trabajo. en vez de ir al médico o en vez de hacer algo que se puede hacer porque tienes la capacidad, no puedo hacer nada, depende de Krishna. Y ahí ya yo me desentiendo y no hago nada, y que si Krishna quiere, sí, si Krishna no quiere, pues no es así, obviamente no es así. El otro día conversaba con un amigo y le decía que la mayoría de los vegetarianos, hay un estudio, que después de 20 años tienen deficiencia de B12. La mayoría.
Y me decía, bueno, pero si Krishna igual era vegetariano y que le faltaba B12. O sea, como que contextualizan, traen una realidad espiritual muy profunda a algo material muy básico. Es como que Mm. veo que a muchos devotos les pasa eso, Sí, como que sí, sí, sí. solucionan una realidad material básica con algo muy espiritual, muy profundo, como que Sí, sí. descontextualizan de la realidad, como que veo que pasa eso a veces. Sí, eso pasa. Estoy buscando un verso, creo que lo tengo aquí, que es de Prahlad Maharaj, una de las oraciones. A ver, ahora voy a buscarlo en el español. A ver, un segundito. Esto es Srimad Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 9, verso 19. Es un verso y el significado muy instructivo al respecto de esto. Dice, a ver, espérate, vamos a buscar el español. Menos mal que todo funciona de momento. Oh Supremo, Señor Nesinare, debido al concepto corporal de la vida, espera, a ver si pongo aquí, sí, debido al concepto corporal de la vida, las almas corporificadas que tú abandonas a su propia suerte, no pueden hacer nada por mejorar. Todas sus soluciones, aunque temporalmente beneficiosas, en realidad son transitorias. Los padres, por ejemplo, no pueden proteger a su hijo. El médico y su medicina no pueden aliviar al paciente que sufre. Y un barco en medio del océano no puede salvar al que se ahoga. Este verso, tal cual, si uno no presta atención o tiene en cuenta otras cosas, se puede entender mal, ¿verdad? O sea, justo lo que estamos comentando, que la persona va a decir, pues, no se puede hacer nada, como no, un médico y su medicina no pueden aliviar al paciente que sufre. ¿Eso es verdad? No es verdad. Si yo tengo dolor de cabeza y me como una aspirina, pues se va el dolor de cabeza, obviamente, ¿no? Si alguien se ahoga y viene un barco y le rescata, correcto, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que la gente se rescata. O sea, cuando se dice aquí, un barco en medio del océano no puede salvar a alguien que se ahoga, no es verdad. Y los padres no pueden proteger a su hijo, ¿cómo no? ¿No? Sí, o sea, sí, se puede. Poner una valla, por ejemplo, para que no pueda salir a la carretera. Un ejemplo tonto, pero, o sea, ¿cómo se entiende? Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que estoy diciendo que Prahlad Maharaj está diciendo cosas que no son verdad o qué? Pues no, señores y señoras. Hay que entenderlo bien y por lo tanto, vamos a ver el significado de Srila Prabhupada. Por lo tanto, sí hace falta, ¿no, Mahajanas, entender las cosas cuando se explican, porque si no, si solamente tomamos un verso así, sin más explicación, uno puede llegar a una conclusión errónea. Igual que alguien que piensa que hay que depender de Krishna y no hay que depender de los recursos materiales o de su propia, no sé qué, inteligencia, lo que sea, puede llegar a esa conclusión que hemos comentado, ¿no? Como Akshay dice, que uno, no, que Krishna, no, si Krishna quiere, sí, si no, no, y yo, ¿qué puedo hacer? No, tú puedes hacer, pero hasta cierto punto. Y eso es el punto que ahora vamos a ver. Significado. Los cuidados de los padres, los remedios para las diversas enfermedades y los medios para protegerse en el agua, el aire y la tierra son esfuerzos con los que se busca el alivio de distintos sufrimientos en el mundo material. Sin embargo, ninguna de esas medidas nos garantiza la protección. Ahí sea la primera cosa. No garantiza, no está garantizado. Temporalmente, ahí está, temporalmente pueden ser beneficiosas, claro, ¿no? Y también el verso en realidad lo dijo,
pero a lo mejor no lo hemos dado cuenta. ¿Eh? O sea, todas tus soluciones, aunque temporalmente beneficiosas, en realidad son transitorias. Eso es el punto principal. Entonces, un niño, aunque esté con sus padres, no está protegido contra las enfermedades, la muerte por accidente y otras muchas miserias. Nadie puede ayudarle, ni siquiera sus padres. Tenemos muchos ejemplos de eso. En última instancia, el único refugio es el Señor, y solo aquel que se refugia en el Señor tiene su protección garantizada. También sabemos, por casos que son ejemplos prácticos, que en algunos casos de enfermedades simples, los médicos de repente alucinan porque la persona se muere y nadie sabe por qué. Y en otros casos, cuando ya es como perdido, ya dicen, ya no podemos hacer nada. Hemos hecho todo lo que se puede hacer, ahora ya se va, o sea, prácticamente se va a morir mañana. Y la persona no solamente sobrevive ese momento, sino va a vivir durante años y nadie sabe cómo es posible. Pues nada, eso es en realidad, eso es básicamente luego más en el significado. Si alguien quiere ver el toro, es 7919, muy interesante. A ver, para terminar la historia brevemente, estamos todavía con eso de los 4 direcciones y los 3 tipos de problemas en las, ¿no? Sur, norte y oeste. Ahora, creo que sigue con el significado, lo que dice Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, porque empezó con comillas. A ver. Bueno, sea lo que sea, también puede ser que es Prabhupada. Creo que es Prabhupada. Considerando todos esos puntos, se concluye que el servicio devocional de Krishna es el verdadero tesoro de la entidad viviente. Quien se eleva hasta el plano del servicio devocional goza siempre de opulencia en compañía de la suprema personalidad de Dios. Quien carece de servicio devocional es tragado por la serpiente negra del sistema de yoga y sufre los picotazos de las avispas y zánganos de las actividades fruitivas con las miserias materiales que de ello se derivan. A veces, la entidad viviente se descarría e intenta fundirse en la existencia espiritual creyéndose igual a la suprema personalidad de Dios. Eso significa que una vez en el plano espiritual se sentirá perturbada y regresará de nuevo al plano material. Según el 10.2.32, otro verso muy famoso, Yenyera Vindaksha Vimuktamanina Strayasta Bhava Avishuddha Buraya Aruya Krishna Parampatam Patantero Nadrita Yushmat Angraya. Esas personas puede que lleguen a ser sannyasis o fundirse con el Brahman, pero a menos que se refugien en los pies del loto de Krishna, regresarán al plano material para realizar actividades filantrópicas. De ese modo, echarán a perder su vida espiritual. Debe entenderse que eso es como ser devorado por la serpiente negra. O sea, la explicación de esto es que la situación de fundirse en el Brahman para el alma espiritual es una posición, una situación artificial, porque allí no hay actividad. Pero el alma espiritual sigue con sus deseos y tarde o temprano se manifiesta. Por lo tanto, como en el Brahman no se pueden cumplir los deseos, uno tampoco puede ser activo ahí, hay que regresar al plano material. Y esto es lo que significa ese verso. Ahora, para terminar, la parábola, eso es el astrólogo, no, eso es Chaitanya Mahaprabhu ya hablando después de la historia, habla a Sanatana Goswami. La conclusión de las escrituras reveladas es que se deben abandonar las actividades fruitivas, el conocimiento especulativo y el sistema místico de yoga. En cambio, se debe emprender el proceso de servicio devocional con el que se puede satisfacer plenamente a Krishna.
Ok. Cuando esto ahora es Bhaktivinoda Thakur, sigue con su obra, con esa Bhakti Loka. Cuando una persona que desea la perfección espiritual escucha del maestro espiritual las conclusiones acerca del alma, entonces su corazón se purifica y la persona avanza hacia los pies del loto de Krishna. Amnaya, el conocimiento védico, que se recibe a través de la Guru Parampara, es la única autoridad con respecto a la meta de la vida. Podemos considerar las otras 9 realidades a través de esta autoridad. Este entendimiento se manifiesta puro por la fuerza de Amnaya. Esto es la autorrealización y esta es la base de la vida. Y aquí vamos a terminar porque lo que ahora sigue, todavía nos falta bastante, va a comentar sobre los otros 9 realidades. A ver de qué estamos hablando. ¿A alguien le suena? Porque no hemos mencionado esto, pero ahora ha hablado primero que los Vedas son la autoridad suprema. Y ahora dice que hay otras 9 realidades, o también se puede decir tattva, ¿no? Principios o verdades. Entonces estamos hablando de 10 tattvas en total. ¿A qué se refiere alguien que sabe un poco de las obras de Bhaktivinoda Thakur? Publicado en 1896. Se llama Dashamula Tattva. Son 10 principios básicos o verdades esotéricas. Y luego la próxima vez vamos a uno por uno, porque el resto de este capítulo va a dedicar diferentes párrafos a estas 9 verdades más que vendrán. Aparte de la primera es eso, que todo el conocimiento se basa en los Vedas. Son las 3 aquí en España y solamente hay que comentar que la próxima vez será el 15 de julio, no, junio, 15 de junio, casi un mes. ¿Por qué? Porque en los fines de semana antes de esto voy viajando. Voy primero a Alemania y luego a Bulgaria. Y una vez allí, el 15 ya es un sábado donde espero que no tengo que viajar, me quedo ahí en Ageloy y supongo que ahí podemos retomar el tema de Nishaya con 9 tattvas, el Dashamula Tattva. Si alguien tiene interés, que busque Dashamula Tattva para ya tener alguna idea de qué va. Ok. Hasta aquí. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktivinoda Jai. Thakur ki jai. Gracias, Gurudev. Hare Krishna. Muchas Hari gracias, Hari. Gurudev. Hare Krishna a todos. Buen viaje.